quiero contarles una historia verdadera de un niño llamado Ahmed. Ahmed vivía en Aguir, una ciudad de Marruecos, y esto quiero enfocarme en la etapa de sus 9 a 10 años de Ahmed en 1960. En ese momento, en ese tiempo, específicamente el 29 de febrero de 1960, esta ciudad fue sacudida por un terremoto terrible en Marruecos. Y este terremoto, que registró un movimiento con más de 7 puntos en la escala de Richter, se cobró alrededor de unas 15.000 víctimas esa noche, ese terremoto. Lamentablemente sucedió en la madrugada, donde la gente estaba descuidada, dormida, descansando, y mató a mucha gente, o murió mucha gente en este terremoto. Esa misma noche del 29, Ahmed era llevado por su papá a su colegio. Tenían una actividad nocturna, iban a estar haciendo juegos, en fin, habían programado como especie de una pijamada. Él, con sus compañeros de clase, sus maestros, el director del colegio, todos estaban activados en esta fecha especial o día especial o actividad especial. Y cuando llegaron, Ahmed se bajó del carro de su papá o de la moto, no sé en qué la llevaría, pero el papá lo dejó ahí y le dijo: hijo, está tranquilo aquí, disfruta con tus compañeros, que yo te voy a venir a buscar mañana. Y él se fue, un niño, imagínense, ¿qué puede estar pensando un niño? Las palabras de su papá, ama mucho a su papá, chao papá, se fue. Y cuando él estaba durmiendo, 2, 3 de la mañana, lo sorprendió el terremoto. Este niño milagrosamente quedó atrapado en un triángulo de cemento que lo hacían entre las paredes, los techos, la placa de cemento que había caído, y él quedó atrapado en un espacio de menos de 1 metro cuadrado. Acurrucado en ese espacio quedó junto con un compañero de él. Su compañerito de la misma edad entró en crisis cuando se dio cuenta de lo oscuro que estaba esto y lo atrapado que estaba junto con su amigo ahí. Y empezó a desesperarse por esto. Ahmed también estaba muy asustado. Tuvieron la gran bendición de que había una tubería de agua que se había roto en el terremoto y goteaba entre las paredes algo de agua hacia donde estaban ellos. Y así empezaron las primeras 5 horas, 10 horas, 12 horas. Afuera todo un caos. Había una ciudad que había sucumbido ante un terremoto brutal y había cualquier cantidad de víctimas nada más en los primeros minutos de los reportes del terremoto. La gente llegó al colegio donde estaba Ahmed, todos los padres, y empezaron a remover escombros. Algunos niños los podían rescatar con vida, otros lamentablemente ya estaban muertos. Pasó el primer día y seguían buscando. Pasó el segundo día, seguían removiendo escombros. Llegó el día más terrible que puede vivir una persona que tiene a un familiar enterrado entre escombros. El tercer día, que es donde dicen que las probabilidades de vida ya son muy pocas. Sin embargo, los padres siguieron buscando y siguieron removiendo escombros con todas las ayudas que podían haber llegado a ese lugar. Ya el tercer día empiezan a abandonar las búsquedas porque dicen no hay probabilidad de que haya algún sobreviviente. El papá de Ahmed, al cuarto día, cuando vio que empezaban a abandonar la búsqueda, se armó de valor y, como cualquier político que da un meeting, se paró frente a los escombros del colegio y empezó a gritar: no es tiempo de abandonar, tenemos que seguir buscando. Creo que pueden haber niños con vida. Busquemos a estos niños con afán. La gente decía: no, está mal, está desesperado por todo lo que está viviendo. Cualquiera puede entender eso, ¿verdad? Y el hombre seguía animando
a todos los que estaban ahí: busquemos a los niños, así no nos ayuden las máquinas, los perros, el personal entrenado, vamos a buscarlos nosotros. Y de alguna manera u otra, los padres que ya estaban llorando, como que viendo a sus hijos sepultados y todo lo demás, se activaron, se animaron, vieron un rayo de esperanza y empezaron a remover. En la tarde empezaron a sentir un ruido. Y en el proceso, según dice la historia, reportajes del periódico, consiguieron a 2, 3 niños más vivos. Pero en la tarde, cuando ya caía el sol, oyeron un pequeño ruido. Y resulta que cuando removieron, consiguieron a Ahmed junto a su amiguito. Todavía estaban vivos. Y gracias a Dios, ese hilo de agua les pudo dar agua esos 4 días que estuvieron sepultados. A estos niños los llamaron el milagro del terremoto, el milagro de ese día, porque ya fueron los últimos que sacaron. A ellos los llevan a un hospital, los empiezan a atender y la prensa va hasta donde están estos niños. Y resulta que le preguntan al amiguito de Ahmed: ¿qué pensabas cuando estabas ahí? Y él decía: yo no pensaba nada. Yo solamente oía lo que me decía Ahmed, mi mejor amigo. ¿Y qué te decía? Tranquilo, que mi papá dijo que me venía a buscar. No te preocupes, mi papá me prometió que él venía a buscarme. Cuando mi papá me dejó aquí, me dijo: te quedas aquí, que yo voy a buscarte. Fueron a hablar con Ahmed y le dijeron: ¿por qué le dijiste eso a tu amiguito? Y él contestó la respuesta más sencilla que puede contestar un niño. Un niño que únicamente depende de su papá. Un niño que confía 100% en su papá. Un niño cuya esperanza está en su papá. Porque así son los niños de 8, 9, 10 años, por ponerlos ya como niños ya un poquito más grandes. Sin contar los de menor edad, más confían todavía. Y él contestó lo que tiene que contestar un hijo. ¿Por qué le decías eso a tu amigo? Porque mi papá me lo dijo. Porque mi papá me lo dijo. ¿Saben algo, mis amada iglesia? Jeremías capítulo 29, esto está en la Biblia, Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, 29:11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nosotros los hijos de Dios. Y dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este hombre, el papá de Ahmed, logró establecer en la conciencia de su hijo una confianza tan grande en lo que él le decía, siendo un ser humano sujeto a cualquier cantidad de fallas y errores, como lo somos los padres. Tenemos muchas fallas y errores. Pero esta promesa de la cual Ahmed logró compartir con su amiguito para darle aliento, y no solamente eso, poder haberlos mantenido con vida hasta que lograron ser rescatados, la podemos llevar a un nivel mayor, entendiendo de que nosotros como hijos de Dios también tenemos una promesa de Dios. Y este Padre, que es Dios, no es como un padre humano que tiene fallas y errores, o que tiene un poder limitado, o que tal vez se ve abrumado por lo que diga la ciencia, la política o la actualidad social, sino que tiene un poder sobrenatural, que por encima de cualquier situación, su palabra es cumplida, porque es Dios todopoderoso y tiene el control de todas las cosas, creador de nuestras vidas. Y si tú tienes propósito en Dios, tienes que confiar en esta palabra. Vivimos tiempos difíciles, tiempos que son muy preocupantes, tiempos difíciles en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros estatus migratorios, en la iglesia,
con nuestro desarrollo económico, con nuestro desarrollo personal. Siempre son tiempos difíciles. Y le voy a decir algo, no es que antes eran fáciles, siempre han sido difíciles los tiempos, siempre. Solo que nuestra capacidad de conciencia ha ido cambiando, solo que nuestros temores han ido aumentando, pero los tiempos siempre han sido difíciles. Y es que hay algo innegable, el ser humano nunca va a vivir separado de momentos difíciles. Y son los momentos difíciles los que forjan nuestro carácter. Son nuestros momentos difíciles los que estimulan a la unidad familiar. Y son esos momentos difíciles los que nos ayudan a depender más de Dios. Por eso necesitamos los momentos difíciles, aunque no los queramos. Y hoy en día la sociedad vive momentos difíciles. Y hay algo que nos asedia a nosotros como inmigrantes en este país. Y es que todos los días tenemos noticias de cómo empeora la situación para poder alcanzar nuestra legalidad y poder luchar por el futuro nuestro y de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cada día se pone más difícil. Y esto me recuerda la historia de Annette. El primer día, mucha esperanza para vivir. El segundo día, bajan las esperanzas, pero todavía tenemos esperanza. El tercer día, ahí van, más o menos, ya se está acabando. Pero el cuarto día, que es el día que estamos viviendo ahorita, donde las puertas se cierran, donde no vemos una ley que se promulgue a favor de un estatus migratorio, sino todo lo contrario, pasan los días, las leyes se endurecen más. Decimos, la situación se pone difícil. Pero por más que la situación esté difícil, yo le tengo una noticia y es esta que está aquí. ¿Desde cuándo estamos viviendo esta amenaza? Aunque usted no lo crea, desde el momento que llegó. Pero aún estamos aquí. Y si estamos aquí, yo te voy a decir algo. Es porque Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestra familia. Denle un aplauso al Rey. ¿Saben qué? No hemos sido destruidos, hermanos. Nos han dado duro, pero aquí estamos. Somos más fuertes que lo que sea, pero aquí estamos. No hemos retrocedido. Aquí estamos. ¿Nerviosos? Sí. ¿Expectantes? Sí, pero aquí estamos. No hemos sido abandonados por Dios. Él está con nosotros y aquí estamos. Y porque estamos aquí, sé que está con nosotros, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque todavía la voluntad de Dios persiste, cree, confía en lo que nosotros debemos hacer en esta tierra, y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Estoy hablándole aquí a un público de personas cuyos hijos, muchos de ellos han nacido acá, y otros se están formando académicamente en este país. Estos muchachos que han nacido acá y que se están formando en un tiempo no muy lejano, me refiero al futuro, serán los científicos de este país, los gobernantes de este país, los profesionales de este país, los empresarios de este país, y todo esto que hemos luchado hasta ahora y que seguimos luchando va a valer la pena, porque también habrá de ellos pastores, evangelistas, fundadores de iglesias y gente que predique el evangelio de Cristo aquí en este país. Este país no lo tiene todo. Lo vemos como la gran super recontra potencia, así lo veo yo. Me siento privilegiado de ser ciudadano norteamericano, es verdad, pero no lo tiene todo. Y lo que le falta está aquí. Somos nosotros, por eso Dios nos trajo aquí. Si usted cree que usted brincó una cerca porque se le ocurrió, porque era más alto, porque era más hábil, porque siempre fue brincón o brincona, o si cree que llegó aquí en paracaídas por las habilidades que tenía, no. Estás aquí porque Dios quiso que tú estuvieras aquí. La forma en la que llegaste no me interesa. La forma en la que llegaste ahora es lo de menos. Ahora en lo que me voy a enfocar es que Dios quiere que yo esté aquí, y por eso aún estamos aquí. Estamos con nuestros hijos, con nuestra familia. Y esto no es tiempo de desanimarse, ni de empezar a creer en bichos raros, sino aquí tenemos que ser como Rispa.
Aquí tenemos el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestro hogar, nuestro propio futuro en las manos. Y no vamos a dejar que vengan los zamuros a comerse ese futuro. No vamos a dejar que vengan los buitres y los animales nocturnos a devorar este futuro, este sueño que nosotros hemos creado junto con Dios y que sabemos en gran parte viene de parte de Dios. No, lo vamos a luchar, hermano. Pastor, ¿pero qué puedo hacer? Creer. Creer. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Qué hicieron estos niños? Movieron piedras. Confiaron en una palabra, en una promesa que venía de parte de un padre. Me gusta esta historia que es verídica porque uno tenía la promesa, el otro no tenía ninguna promesa. Y el que tenía la promesa se la compartió al que no la tenía. Y ambos fueron rescatados por ese papá. Dígale a 2 o 3, todavía estamos aquí. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando ayer? Pero todavía estamos aquí. Oye, alguien como que le fue el chisme al pastor, como que tiene una cámara en el cuarto, porque estábamos hablando de esto, ¿te acuerdas? Pero todavía estamos aquí. No, hermano, es el Espíritu Santo, ¿sabes? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 al 9. Me gusta lo que dice aquí el apóstol. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuando dicen amén. Aleluya. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Dios está con nosotros. Hay una palabra, hay una promesa. Derribados, pero no destruidos. Denle un aplauso al Rey. Firmes, creyendo lo que Dios tiene. Viene gente que tiene sus casos pendientes ahorita. Van a ir a corte, los van a llamar, les van a mandar correo. Amado, yo sé que el miedo va a venir, el pánico, el susto, el temblor, pero por encima de eso, óyeme algo, tienes a un Dios todopoderoso que tiene un plan y un propósito contigo, y de donde no es menos los espera, el día que menos los espere, tú vas a ver cómo Él te va a dar una solución a esto, porque esto tiene solución en Cristo Jesús. Cuando Dios tiene propósito contigo, mi amado, mire, ninguna presión humana, ninguna presión política, ningún dictamen presidencial, ni el tiempo, ni la lluvia, ni la tempestad, nada puede cancelar eso, porque sencillamente Él tiene un propósito con tu vida. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida. Para muchos este tiempo va a ser un tiempo de transición en los Estados Unidos. Para otros se van a quedar. Pero sea lo que sea, Dios siempre tiene un plan contigo. Y lo que sea que venga, siempre va a ser mejor. Siempre. Y aún en el peor de los casos, confía en Él. Porque el próximo paso va a ser mejor. Va a ser mejor. Y hay 4 principios que yo quiero compartir contigo. Te los voy a dejar el día de hoy para que medites en esto. Sobre los cuales descansa ese... Yo te vengo a buscar, tranquilo. Esa promesa de nuestros padres. Y el primero de ellos es que Dios no pierde el control de la situación nunca. Ni siquiera en medio de un caos. No pierde el control. Es decir, todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Pero asusta, sí asusta, pero está bajo el control de Dios. Usted tranquilo. Pero sacaron una ley nueva en contra y otra ley nueva en contra y viene la otra ley y ahora viene uno que es más candela, se va a meter en ice y es peor todavía. Dios tiene el control. Amén. Todavía estamos aquí. Amén. Dios tiene el control. ¿Sabes cuánto tiempo le dieron de vida a Ramón hace 2 años? Y oramos por él todas las intercesiones. Meses. 2, 3 meses Ramón se va a morir. Está en el papel. Lo dijo un científico, en la medicina más avanzada que puede tener el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, en los hospitales más increíbles, con los exámenes más increíbles, con los aparatos de última tecnología, los revisaron, escanearon, para arriba, para abajo. Señor, despídase, tiene 2, 3 meses para que compre su urna, su cuestión y muérase, se acabó. ¿Dónde está Ramón ahorita? Aún está aquí. ¿Sí o no? ¿Y por qué Ramón está vivo? Y no se cumplió lo que dijo el médico. Porque Dios tiene un propósito con Ramón y su familia.
Así de sencillo. ¿Cuántas cosas malas no dijeron de ti? Negativas, tal vez cuando eras joven, niño. ¿Cuántas no dijeron de mí? Pero sabes la verdad, estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Rey. Mucha gente siente que su vida depende de un documento, de una firma, de un diagnóstico médico. Eso no depende de eso. No digo que no sea importante y que no lo busques y que no hagas todo lo necesario para estar legal en este país. Por supuesto que sí, tienes que hacerlo pensando en que Dios te va a ayudar. Lo primero que tienes que hacer es portarte bien. Amén. Declara. Amén. Porque a veces queremos la bendición de Dios, pero estamos haciendo lo contrario. Se paran donde no deben parquear, echan basura donde no deben echar, hacen una viveza criolla, no me levanten la mano, y todas estas cosas que no son de Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Puedo entrar en ICE ahorita y alterar un documento que me dé la ciudadanía en este país? No. Tienes que hacer lo que Dios te permite hacer. ¿Y qué es lo que Dios te permite hacer? Ser el mejor ciudadano de este país. Eso es lo que tienes que hacer. No puedo manejar ebrio. Tengo que manejar con licencia. No puedo estar llevándome la luz roja por delante cada vez que me dé la gana. Tengo que ser educado. Tengo que dar el mejor testimonio de mí. Tengo que declarar como se tiene que declarar. Tengo que pagar lo que debo de pagar. Trata de no vivir de las ayudas que da este gobierno. No vivas de eso. Eso no es para ti. ¿Por qué necesitas ayuda? Tú estás en una posición de ayudar a otros antes de que te ayuden a ti. Si sabes eso, ¿viste? Tienes que tener una mentalidad de reino. No necesito venir a pedir una ayuda, una fusta, no sé, ni sé cómo se llaman esas cosas, para hacerle carga a este gobierno cuando yo vengo de otro país con un propósito de Dios y he venido a aportar lo que a este país le falta. A este país no le hace falta gente que se mantenga del gobierno. A este país le hace falta gente que exalte el bienestar de este país con su conducta, con su actitud. Vengo a invertir, vengo a hacer un negocio. Pastor, usted porque tiene real, primero y principal no tengo. Y le voy a decir una cosa, para emprender un negocio, lo último que necesitas es dinero. Porque si yo tuviera mucho dinero, ni me preocupo por emprender un negocio, vivo de los intereses. Pero lo último que necesitas para emprender un negocio es dinero. Lo que necesitas para emprender un negocio es estar pegado y sin aceite. Es decir, pasando trabajo. Que se te cerraron todas las puertas, en que te botaron de todos lados, que ya no te reciben en ninguna parte. Y ahí es cuando la mente empieza a evolucionar. Bueno, voy a tener que vender empanadas. Y empezaste el negocio. A eso vinimos a este país, a conquistar, no a ser conquistados. No vinimos a este país a dejarnos llevar por un modelo, por un sistema que puede considerarse esclavizante, woke, liberalista, no sé, lo que sea. Nosotros vinimos a implantar algo diferente en este país, que este país lo necesita y por eso Dios nos trae. La migración históricamente siempre funcionó así. La migración, desde otro punto de vista, es la compensación entre países de argumentos, sistemas, planteamientos y filosofías que eran necesarias de un lado a otro. Por eso tenemos la migración. ¿Cuántos aquí son venezolanos? Levántenme la mano los venezolanos nada más. ¿Cuánta influencia, vuelvo a la bajar, cuánta influencia nosotros tenemos en nuestro amado país Venezuela? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y todo lo demás. ¿Cuánta influencia nosotros no tenemos de los españoles, los italianos, los portugueses? Si usted va a hablar de pan, ¿de qué país en Venezuela tienes que hablar? ¿De qué grupo migratorio tienes que hablar cuando hablas de pan? No, ese es otro. Que yo no, los idiomas se me confunden. De los portugueses. De los portugueses. De los italianos. Wow, con los repuestos, los carros. Eso. ¿Y cuántos más? Tenemos españoles, tenemos la comida china. Nada como el arroz chino venezolano. Se lo digo a los otros cuando son venezolanos. Es el mejor arroz chino del mundo. ¿Sí o no? El arroz chino venezolano es único. Ni en China comen ese arroz. Nosotros
tenemos lo nuestro. Pero fue influencia, como así la migración influencia en este lugar. Y tenemos valores de una cultura hermosa, como es la cultura latina, de velar por nuestros padres, de tener a nuestros hijos en la casa hasta que salen casados. ¿Usted cree que eso es locura, que eso es antigüedad? No, esos son principios del reino que este país los necesita. Adoramos a Dios como adoramos aquí, con libertad. Ay, en estos días yo estaba hace poco en un evento cristiano, full ese auditorio, y empezaron a cantar una alabanza espectacular. Apenas abrió la boca esa niña, yo empecé a llorar con la alabanza. Me provocaba levantarme, levantar las manos, pero ahí era todo el mundo sentado así, puros norteamericanos. Glory to God. Me provocaba gritar, aleluya, gloria a Dios, y como 100 niños cantando una alabanza impresionante. Yo siempre le decía a Marcela, que estaba sentada ahí conmigo, mami, esto estuviera pasando en Río, no, estuviéramos ya en el suelo revolcándonos, llorando, y ahí ministrados, hablando en lengua. ¿Quién sabe qué estuviera pasando? Porque nuestra cultura es así. Hay cosas que debemos desechar, ciertamente, están mal de nuestra cultura, pero hay otras que debemos establecer como bandera en este país. Y eso te mete en el propósito de Dios. Y cuando te metes en el propósito de Dios, Dios va a bendecir tu estadía en este país. Porque Él tiene un proyecto contigo. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta es una acción voluntaria. Es decir, el que determina y dice, yo voy a habitar de este lado, al abrigo del Altísimo. Ahora viene una consecuencia en este salmo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que habita al abrigo del Padre, de aquel que te lo dio todo, del que te ha bendecido, del que te trajo aquí, ahora va a morar, va a vivir, va a andar bajo la sombra de uno que tiene poder por sobre todas las cosas. Eso quiere decir la palabra omnipotente. Y ese poder sobre todas las cosas trabaja en tu nacionalidad aquí, en tus documentos, en tu familia, en la restauración de tu matrimonio, en ese hijo con drogas que no quiere nada con la familia, que va a volver para la gloria de Dios, en aquel trabajo que me tiene subyugado, pero yo puedo avanzar con un emprendimiento. En todo esto te ayuda el poder sobrenatural de Dios. El segundo elemento que tienes que tener en cuenta es que si Dios te trajo aquí, no fue para abandonarte. El mismo que te trajo aquí, y si no lo sabías, viniste fue porque Él te trajo, aunque tú creas en tu propia fuerza, aunque cruzaste el desierto del Darién, no sé, y el mar de no sé dónde, no importa por dónde llegaste, y que creas que fue porque tú nadas bien, que pudiste llegar de Cuba hasta aquí, pero no es así, es porque Dios te guardó y te quiso traer a este lugar. Muchos llegaron aquí, yo sé, con lágrimas, dejándolo todo, sin nada en el bolsillo, con sacrificio, con un trabajo duro, atravesando qué sé yo cuántas cosas. Yo escucho los testimonios en un camión, pasando por debajo de la cerca, metiéndose por un hueco. Hay gente que le pasó así, venía caminando y vieron un hueco en la cerca y se metieron. O sea, cosas extrañas. Llegaron aquí porque querían un mejor futuro, porque querían a sus hijos en una mejor posición, y eso es legal delante de Dios, es bueno, está bien. Usted me puede decir, pero entraron de forma ilegítima o están ilegales, eso es una mentira, una falsedad. No, no es así. No es como tú lo ves así. Estamos mal porque alguien te va a decir, pero tú estás fuera del contexto divino de Dios, porque tú tienes que estar legal. El ilegal está cometiendo un delito. No. Eso no es así, mis amados. Hay un absolutismo gradual en nuestra acción. Y la Biblia bendice eso también. ¿Cuál es ese absolutismo gradual? El absoluto es que teníamos una necesidad y necesitábamos superarla. Y en esa necesidad estaban involucrados nuestros hijos también. Y para poder superarla, llegamos a este país, entramos a este país. Y aquí, debido al absolutismo, a lo que nosotros buscamos, a esa finalidad que va de acuerdo al propósito de Dios, Dios nos va a bendecir. Está diciendo una locura. Si pones esto en el Instagram, Brian, me terminan de matar. Con la de Judas,
estoy casi crucificado. Ten cuidado. Pero yo se lo voy a explicar. Abraham tenía que sobrevivir y llegó a Egipto. Y cuando iba a entrar a Egipto, vieron a la esposa de Abraham, que era súper recontra bella, así como nuestras esposas. ¿Cuántos dicen amén? No escucho a los hombres. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos dicen amén? Muchacha, denle un codazo. Estoy contigo, papi. ¿Qué pasa? Homero dijo amén duro. No te lo estés haciendo así. Oye, yo Homero tengo que defenderlo. Él sí dijo amén. Y entonces, temiendo por su vida y por la vida de Sara, ¿qué dijo él que era Sara? ¿Dijo la verdad o dijo una mentira? Bueno, una media verdad. Porque eran como familia, pero media verdad son mentiras. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, entra ahí y resulta que lo descubren que esa es su esposa, no su hermana. ¿Cómo salió él de Egipto? ¿Cómo salió de Egipto? Dígame, ¿qué hizo el faraón cuando descubrió eso? Le llamó la atención, le dijo, ¿por qué me dijiste esto? Pude haber cometido una falta, pero ahora que estás aquí, yo te voy a dar vacas, te voy a dar ovejas, van a salir ustedes a decir que la esposa suya no es de la esposa, para decir Dios lo bendice. Me imagino. Y le dio de todo, y el hombre salió bendecido, ¿sí o no? Porque aplicó, óigame bien, aprendas esta figura retórica porque sale mucho en la Biblia y la gente va a decir que es una contradicción. Aplicó un absolutismo gradual. Es decir, hay un absoluto. Tengo que guardar mi vida, tengo que conservar la vida, hay un propósito de Dios y por eso dije esto. Ahora, que mintamos en este país, no, nunca mienta, siempre diga la verdad. Que nos sentimos ilegales porque entramos y se nos venció el estatus que teníamos, no se preocupe, usted está en un absolutismo gradual. Le voy a dar otro ejemplo. Las parteras en Egipto. Esto lo hablé yo con intercesión. Las parteras en Egipto le dijeron, maten a todos los niños menores de 2 años. Toda mujer que vaya a dar a luz, ustedes van, dice el faraón, una ley gubernamental, una orden del faraón. Y cuando salga el niño, usted lo mata. Si es varón, lo mata. Y las parteras dijeron, entendido, faraón. Fueron allá y cuando nacían los niños, agarraban, los limpiaban, se los daban a su mamá y le decían, escóndalo. Cuando el faraón llama a las parteras, le dice, oiga parteras, ¿qué pasó? No he visto muchos niños muertos, no han matado a los niños, ¿qué pasa? No, le dijo la más pila. Esa era venezolana. Le dijo, no, si es que cuando nosotros llegamos allá, ya las mujeres han dado a luz y esconden a los muchachos, nosotros no los vemos porque ellas son muy fuertes. ¿Mintieron o dijeron la verdad? Pero dice la Biblia literalmente que por haber dicho eso, Dios las bendijo. No fue el faraón. Dios, ¿saben de quién estoy hablando? No, Dios. Hello, Dios. Por lo menos un amén, hermano. Oye, hermano, me la ponen difícil, chamo. Dios las bendijo. ¿Por qué? Absolutismo gradual. Métaselo aquí en la mente. Dios las bendijo. Usted no está ilegal de parte de Dios en este país. Usted está luchando por un proyecto de Dios. Usted está luchando por un proyecto para sus hijos. Usted está luchando por un proyecto para su vida. Hágalo bien, hágalo honestamente, hágalo con decencia. Y yo estoy seguro que Dios le va a bendecir porque el proyecto de Dios no lo detiene nada ni nadie si usted se mantiene en sintonía con Dios. Y denle un aplauso al Rey. El Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí no hay ilegales, aquí hay bendecidos de Dios. Ojo, oiga, lo voy a repetir para que tenga chance y figure ya en la lista del cielo de lo que le van a dar la ciudadanía ahora este año. Aleluya, Señor, anótalos. Usted aquí no está ilegal. Usted está aquí por un propósito de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, apláudalo. Ay, santo eres. Dios no te sostuvo todos estos años aquí para ahora dejarte solo. Él te sostuvo para que poseas.
quiero cantar con ustedes. Ay, Dios mío, menos mal que se salió Anairu. Me da pena cantar delante de ella. Sígame con un instrumento musical y va a cantar conmigo al tiempo mío. Vamos todos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos a decirlo otra vez. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Usted lo cree? Cántelo. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque un gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Con las palmas ahora. Y aunque un gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando mis hijos me dicen, papá, el tema migratorio, cuando los hermanos me llaman, cuando mi mamá me habla, cuando veo las noticias, siempre recuerdo ese cántico. El que nos trajo está con nosotros y Él no retrocede. Nosotros no vinimos a esta tierra a sentirnos despreciados, minimizados, victimizados. Nosotros vinimos a conquistar aquí lo que Él nos prometió. Esta es la tierra de nuestros hijos. No importa que hayan nacido donde nacieron, no importa que los hayamos dado a luz donde los hemos dado. Ahora nosotros, con nuestra capacidad intelectual de decidir y de creer en Dios, vinimos a esta tierra y hoy hemos dicho, palabra de Dios, esta es mi tierra y es la tierra de mis hijos. Aquí han nacido mis nietos, han nacido hijos tuyos también, nacerán tus nietos. Y sabes una cosa, ahora Dios te sacó de aquella tierra y te puso en esta tierra porque hay un propósito para ti en esta tierra y vas a aportar lo que le falte a esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. El poder de Dios es más grande, y este es el tercer fundamento, que el miedo y el problema que te esté acechando. Dios es más grande que esto. Para Dios no hay límites con esto. El miedo, cuando entra en nuestras vidas y en estos procesos, nos hace sobrevivir. Matándonos horas de trabajo, no nos atrevemos a invertir, no queremos soñar, pero es que no tengo papeles, pero vamos a hacer este negocio, pero es que no tengo papeles, pero hay que hacer, pero es que no tengo papeles, porque el miedo te lleva a sobrevivir. Y nosotros no vinimos a esta tierra a sobrevivir, hermano. No. Cuando tú tienes un propósito en tu vida, tú no estás sobreviviendo, tú estás firme y viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Establezca un propósito claro, que tome en primer lugar a Dios, porque Dios quiere que trabajemos para Él. Estoy seguro de eso y no quiero manipular a nadie. Que hagamos su obra. Es por eso yo siempre animo a esta iglesia, vamos a ayudar gente, porque eso es un propósito de Dios, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios provee para que tú puedas proveer más. Porque nosotros no somos contenedores de bendición, somos canales de bendición. Y para mí eso es lo más importante, poder ayudar a otros. Ahí hay un propósito de Dios. Y eso mueve, estoy seguro, el poder de Dios. Y nos ayuda a entender que aquí no vinimos a sobrevivir, sino que vinimos a cumplir un propósito de vida. Y nuestros hijos están en ese propósito. Por eso siempre entusiasmo a la iglesia, vamos a hacerlo, vamos a dar, vamos a ayudar. Y no a las personas que están afuera, también a los que están aquí, que en algún momento necesitaron, también se ayudó. Y se seguirá ayudando.
Yo recuerdo cuando el tema de la pandemia, y siempre tengo que recordar esto, se cerró todo, no había trabajo, no había comida, la gente no tenía cómo comprar, qué grave estaba todo esto. Y agarré con mi esposa y le pregunté a la persona que tenía las cuentas de la iglesia, ¿cuánto hay en las cuentas de la iglesia? Pastor, escasamente $6,000. Agárrenlo y cómprelo todo en comida. Y repartamos comida a la iglesia y a los que no son de la iglesia, porque le dimos a gente, hasta a nuestros vecinos le dimos comida. En un momento de escasez donde nadie daba nada. Cajas con carne, con huevo, con pollo, con cochino. Yo le dije a Marcela, vamos a comprar comida de la que nosotros comemos, orgánica, de primera. Y esa es la que vamos a repartir. ¿Y qué pasaba en la cuenta de la iglesia? No había iglesia, no había congregación, las puertas cerradas. Venía yo con Anairú, Carlos, Rubén, mi yerno predilecto. Pues es que yo quiero mucho a Rubén. Y Carlos estaba el favorito también. Se ponía uno allá a grabar, nosotros tres sentados aquí con la guitarrita. Y yo predicándole a las sillas vacías, porque no nos podíamos reunir. ¿Y sabe una cosa? Y la cuenta de la iglesia se multiplicaba el dinero. La gente no se congregaba. La gente no venía. Esto estaba cerrado por meses. Y la gente no dejaba de dar dinero en la cuenta. Y cada vez que caía en la cuenta $5, $6, $7,000, ¿qué hacíamos? Para Costco. 4 o 5 carros de comida. Porque yo tengo un propósito en esta tierra. Y ese es mi propósito. Ayudar desde que estoy aquí, desde esta posición. Y si algún día ya no estoy más en esta iglesia, donde esté, tengo que seguir ayudando. Tengo que seguir predicando. Porque no hay nada más hermoso que tener un propósito de vida que se transforme en una continuidad eterna delante de Dios. El poder de Dios es más grande que el temor. Cuando yo canalizo esto con un propósito, el temor queda a un lado. El miedo te va a hacer sobrevivir, pero el propósito te ayuda a avanzar, que es lo más importante. El enemigo quiere que la iglesia viva paralizada, que la gente viva paralizada, que la familia esté paralizada por el temor. No salgo, no digo, no hago. No, mi amado, el mejor tiempo para invertir es este. El mejor tiempo para emprender es este. El mejor tiempo para avanzar con lo que sea que tengas en mente, que quieres avanzar, es este. No le tengas temor a ICE, no le tengas temor a la corte ni a lo que ha de venir. Sigue haciendo lo que tienes que hacer, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dijo, no te traje aquí para volver atrás, te traje aquí para que conquiste la tierra que te estoy dando. Denle un aplauso al Rey. Y número cuatro, óigame bien, los hijos de Dios no llegamos aquí solo por un estatus. Porque si a ver vamos, el gran estatus que estamos buscando, ya lo tenemos. Y si usted no lo tiene, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo como Salvador. Porque nuestra verdadera ciudadanía no es de Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Colombia. Es la ciudadanía celestial. Esa es la que tenemos que buscar. Porque todo esto es pasajero. Usted puede vivir 100 años, 120 años, se le va a hacer corta la vida igual. Esto ya va a pasar. Pero la que es por siempre es la que está allá. Y Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Asegúrese de anotar esa ciudadanía ya. Cumpla con su propósito en la tierra y establezca ese propósito aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y sobre todas estas cosas que hemos hablado, la última palabra la tiene Dios. Amén. Y Él determinará si es aquí o es en otra parte. Pero sea lo que sea que venga, nos va a dar paz y nos va a prosperar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero que los músicos pasen acá, por favor. Y yo quiero que toda la iglesia cante conmigo, con fe, con esperanza. Ya cantamos una y la cantamos a capela. Gracias a Dios que Anairú no estaba aquí. No quería dañarle sus oídos. Óigame bien, ciudadanía de reino. A través de reconocer a Cristo como Salvador. Eso no significa que tenemos que ser irresponsables. Claro que debemos hacer la diligencia, portarnos bien, buscar nuestros papeles, estar atentos, tener el dinero para pagar todos estos movimientos, permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo
la historia de un pastor llamado Sergio Amezcua. Un pastor o Amezcua, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Es un pastor mexicano. Llegó aquí en el año 2000 y ya tiene 26 años acá. En el 2011 este hombre venía con problemas de alcohol, entró por la frontera. Eso fue tremendo, la vida de este hombre, con delincuencia, con todas estas cuestiones. Sin embargo, este hombre, alguien una vez oró por él y le dijo, ¿sabes qué? Tú estás aquí por un propósito de Dios. Un pastor de estos locos que se visten de palto negro con corbata negra y bravo. Y le dijo, tú estás aquí por un propósito de Dios. Y el hombre oyó esa palabra y dice que le retumbó en la mente. Dijo, un propósito de Dios, yo soy tremendo tramposo, delincuente, alcohólico y todo lo demás. Y este hombre le insistió y le dijo a este pastor, y ese propósito, en el momento en que tú lo activas, se va a cumplir y va a bendecir tu vida. Y él decía, pero ¿cómo lo voy a activar? Y seguía en su delincuencia. En el 2011, este hombre, Sergio, acepta a Cristo como Salvador aquí en los Estados Unidos. Y empieza a buscarle el propósito a la vida. Porque yo hoy te hablo de propósito, te hablo de estar metido en el propósito de Dios, porque eso va a traer bendición a tu vida, para ti, para tu familia, para tu descendencia. Y él empieza a buscar este propósito. Y en la búsqueda de este propósito, porque yo te voy a decir una cosa, el propósito de Dios tiene dos fases. La primera fase es buscar el propósito, esa te va a llevar el 80% del tiempo. Porque en esa fase es cuando te preparan, te equipas, te trata con tu vida, con tu carácter y todo lo demás. Y a lo mejor el propósito es un 20% de tu vida, pero lo importante es que llegaste ahí. Ahora este hombre empieza a buscar el propósito desde el 2011. Y ya en el 2018, 2019, oiga esto, este hombre abre una iglesia. Abrió una iglesia en Minneapolis, acá en Estados Unidos. Esta es historia reciente. ¿Sabe una cosa? Este hombre, a través de la iglesia y por estas vueltas que da el mundo, consigue su residencia permanente como pastor acá en los Estados Unidos. Y hace un año, 2 años atrás, con todas estas redadas que hizo ICE allá en Minneapolis, con todo esto, ahorita el hombre logró albergar a más de 16,000 inmigrantes ilegales. Y a más de la mitad de ellos les pudo dar un estatus y hoy en día están canalizando sus papeles para lograr la legalidad en este país. Un delincuente que tuvo un encuentro personal con Cristo, quien es el dador del propósito, quien insistió en buscar un propósito para su vida y eso lo consiguió a través de una iglesia. Por eso le doy gracias a Dios que me permite pastorear esta iglesia. Y en esa iglesia han ayudado a más de 16,000. Hoy en día el hombre es noticia, es tendencia. Inmigrantes a buscarle casas, refugios, etcétera. Pero más de la mitad de ellos ya están en un proceso legal acá en los Estados Unidos. Dios no nos trajo aquí para que nos hiciéramos famosos en el castillo de Disney. Castillito atrás. Pasando trabajo, necesidad, pero con el castillito atrás. No. Óyeme bien, hay algo que es grande que te explota la cabeza, se llama propósito. ¿Tienes un propósito en tu vida? Propósito. Sí, mi propósito es llevar comida todos los días a mis hijos, eso lo hacemos todos. Propósito. Algo que va más allá del esfuerzo normal, natural, diario. Propósito, lo que te mueve de tu zona de confort. Propósito, lo que te confronta contigo mismo para poderlo lograr. Eso es propósito. Y tienes que pensar en esto. Yo quiero que todos los que están aquí oren conmigo e inviten a Cristo hoy a entrar a su vida y le digan, Señor, dame el propósito. El propósito comienza en un encuentro personal con el creador del propósito y tu propósito está en la mano del que te creó. Y a mí en lo particular me creó Dios. Cierre sus ojos, iglesia, repita conmigo fuertemente. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona mis faltas, mis pecados.
y el haber ignorado que tengo un propósito de parte tuya para este tiempo. Te pido que me ayudes, que anotes mi nombre en la ciudadanía del reino, en el libro de la vida, y que aquí en este tiempo y mientras yo viva, me ayudes a cumplir el propósito que tienes para mí. Desde hoy declaro que soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, yo creo que te pongas de pie.